Dios te bendiga. Nos alegramos de que estés conectado. En breve iniciaremos nuestra escuela bíblica virtual. Así que dispón tu corazón y prepárate para recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Mi nombre es Manuel Montaz y te doy la bienvenida a una nueva lección de nuestra escuela bíblica virtual Puerta Abierta. En el día de hoy me corresponde el privilegio de compartir la lección que lleva el título El Poder del Rey. Pero antes, vamos a orar para presentarle al Señor este estudio bíblico cuyo texto principal de referencia se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Señor Dios Padre, venimos hoy delante de tu presencia para presentar este estudio bíblico, para que tu palabra sea vida en nuestra vida, podamos sacarle el mayor provecho, digerirla en el Espíritu, discernirla en la fe y poder ponerla por obra. Bendice a cada una de las personas que escuchan esta lección y concédenos el privilegio de ser hacedores diligentes y no oidores olvidadizos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues me corresponde, como les decía, introducir este tema que dice el poder del rey. Y del poder es mucho lo que se ha escrito. De Dios, que es la máxima manifestación del poder, sabemos que no hay diferencia entre su voluntad y lo que sucede. Todo cuanto Él desea, así es. Sin embargo, nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad. Nuestra capacidad de traducir en hechos, dígase de otra manera, de materializar nuestra voluntad, es limitada. Y de ahí el término de poder. El poder no es sino la capacidad de materializar la voluntad. Y hoy vamos a ver cómo Cristo evidencia esa capacidad de materializar su voluntad. Lo veremos en el contexto de los capítulos 5 al 9 del Evangelio de Mateo, donde se hace mucha referencia a los milagros y obras extraordinarias que hizo Jesús como evidencia de ese poder sobrenatural que moraba en Él, en oposición y diferencia a nosotros los seres humanos. Acompáñenme a leer en el capítulo 9 de Mateo, los primeros 17 versos, Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré, énfasis en la palabra, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre, énfasis aquí, con tanta autoridad. Seguimos en el verso 9 con otro relato donde dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, el autor de este evangelio, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde invitó a Jesús y sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. En esta primera parte de nuestro texto central, vamos a destacar algunos puntos importantes antes de continuar. Primeramente, reiteramos, los capítulos del 5 al 9, Jesús está demostrando su
autoridad. Su autoridad o poder para sanar la enfermedad. Su autoridad o poder para controlar la naturaleza. Esto en el capítulo 8, cuando relata cómo él calmó la tempestad. Su poder, también en el capítulo 8 y el 9, para exorcizar o expulsar los demonios. Pero sobre todo su poder para llamar, tocar a la puerta del corazón, transformar a la humanidad. En ese contexto, en esta parte que hemos leído hasta ahora, se destaca principalmente el poder de Jesús para curar la enfermedad. Y sobre ese particular hemos de destacar varios puntos. Primeramente, no es óbice o no es menester el pecado para que exista enfermedad. A lo largo de la Escritura y particularmente en los Evangelios, vemos asociado, como vemos aquí, el pecado con una enfermedad. Luego, se sigue que a menudo las enfermedades físicas son manifestaciones del pecado de la persona, pero no siempre sucede así. Más adelante vemos en el Evangelio cómo le preguntan si pecó la persona o sus padres para que él tuviera una enfermedad, y él les responde a quienes le preguntaron que no había pecado en ese caso en particular. Esto es lo primero, entonces, de que el Evangelio no avala la idea de que la enfermedad sea necesariamente una consecuencia del pecado. Otra cosa importante destacar sobre el poder de Jesús sobre la enfermedad, aquí manifiesto, es que el objeto de esta sanidad nunca fue crear fe, sino más bien responder a la fe de quienes abordaban a Jesús. Vemos aquí que dice claramente que respondiendo a la fe de ellos, de quienes se lo pidieron, Él lo curó. En otros episodios de estos evangelios, de estos capítulos del Evangelio de Mateo, vemos que también le dicen, por tu fe, por su fe. Y muchas veces, añade Cristo, no le digan a nadie esto que he hecho. Todo esto avala la idea de que el objeto de la sanidad física no es crear fe, sino evidenciar la autoridad, pero también la compasión de nuestro Señor y Salvador. En otro orden de ideas, habla de que Jesús estaba en su ciudad. Importante destacar que esto era Capernaum. Recordamos que Jesús fue rechazado en su ciudad natal de Nazaret y se estableció entonces en Capernaum. Cuando los fariseos en el verso 5 le dicen que es blasfemia o insinúan que él sana a las personas por el poder del príncipe de los demonios, él les hace una pregunta que parece un tanto extraña. Él le dice, ¿qué es más fácil? ¿Sanar a la persona o perdonarle los pecados? Entonces, para que ustedes vean que yo tengo el poder de perdonarle los pecados, yo ahora lo voy a sanar. Y al hacer esto, los dejó impresionados a los presentes porque demostró nueva vez que Él tiene el poder para perdonar los pecados, pero también para sanar la enfermedad. Es decir, en Jesús tenemos un médico con la capacidad para sanar las enfermedades del cuerpo, pero también las enfermedades del alma. Continuamos entonces con la segunda parte de este pasaje de hoy. En el verso 14 de la Nueva Traducción Viviente dice, habíamos cerrado con el encuentro con Mateo, que vamos a retomar en breve, y añade, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros, otras traducciones dicen odres viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. En esta segunda parte de nuestro texto central vemos otra manifestación de la autoridad de Jesús que tiene que ver con el llamado a las personas y también con
la conexión que hay entre su enseñanza y el Antiguo Testamento. En cuanto a su llamado a las personas, llama mucho la atención de que él se acerca a Mateo, como antaño lo hizo con los demás apóstoles, y le dijo, sígueme. Y dice la Escritura que él, dejándolo todo, se animó a seguirlo. Se deriva del contexto y del todo el Evangelio de Mateo, que es del todo probable que en Mateo ya había, como en los demás discípulos, una formación previa. Habían oído la Escritura, había una hambre espiritual, pero cuando llegó el Maestro, reconocieron quién era y fueron inmediatamente obedientes a su llamado. Pero no cualquier persona puede decirle a usted, sígueme, y mucho menos esperarse que usted le siga. Cuando Jesús le dijo a alguien, sígueme, y lo siguió, es también una manifestación de autoridad. Nótese que en los capítulos anteriores vemos, en el 8, si mal no recuerdo, un oficial romano, un militar romano, que se le acerca y le dice a Jesús, por favor sana a tal persona. Y Jesús dice, vamos. Pero cuando él le dice vamos, destaca la Escritura, y creo que todos los evangelios, que ese oficial romano dijo, espérese maestro, no es necesario que usted vaya conmigo. Como nota al pie, no estaba bien visto culturalmente que un judío fuera a la casa de un gentil o un pagano. Pero la respuesta que dio este hombre, que ni siquiera era de la descendencia o el linaje de Abraham o de la nación de Israel, asombra todavía hoy, como dice la Escritura que asombró a nuestro Señor y Salvador. Dice, espérese maestro, no es necesario que usted vaya e imponga la mano sobre mi siervo. Antes bien, dé la orden y seguro que será hecho, porque como usted, de forma parecida, yo también soy un hombre en autoridad. Oiga bien lo que dijo el hombre, yo, parecido, salvando la distancia y los rangos, soy un hombre con autoridad. Y cuando le digo a esto lo hace. Y dice que Jesús se asombró de la fe de ese hombre, que no era un erudito ni un protagonista de esta historia, simplemente es un simple ciudadano con una necesidad, pero supo reconocer la autoridad espiritual que había en Cristo. Y por eso, con esa misma autoridad, Cristo le dice, sígueme, y te dice a ti, sígueme, y tú respondes, cuando media el milagro de la fe en ti. Entonces, vemos también que en respuesta a este llamado, luego Jesús decide reunirse, accediendo a la invitación de este Mateo, en la casa de él, con un grupo de gente de muy mala fama, de los que algunos dirían de muy mala calaña y muy mala reputación. En los tiempos bíblicos, sentarse a la mesa con una persona, como todavía lo es hoy en gran medida, es un símbolo de amistad, de confianza, de intimidad y hasta de cierta igualdad entre las personas. Luego, cuando tú te sientas a la mesa con un ladrón, con un pedófilo, con una persona de muy mala vida, lo normal y habitual es que tú te hagas como ellos. Y por eso es del todo normal y natural que los fariseos señalaran, ¿y qué haces tú sentado con esa gente? Como diciendo, es que tú eres uno de ellos. Sin embargo, la respuesta de Cristo todavía hoy nos asombra. Le dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan ustedes que se saben la Escritura y escudriñen donde dice, misericordia quiero y no sacrificios. Y es por eso que él da las 3 parábolas con las cuales cerramos nuestro estudio de hoy. Él inmediatamente pasa este episodio, trae 3 relatos que evidencian ese nexo que hay entre el Antiguo Testamento y lo nuevo que él ha venido a traer para tu vida, la mía, con autoridad. Primeramente está la parábola donde él dice sobre el ayuno. Llegan los discípulos de su primo, Juan el Bautista, le dice, ven acá, pero yo veo que esa gente tuya vive en fiesta. Lo vimos ayer con los publicanos y la gente de mala vida. ¿Cómo es que ellos no ayunan nunca? Entonces ahí viene la primera evidencia. Dice, ellos no ayunan todavía porque ellos están de fiesta, pero llegará el día cuando ya no estarán de fiesta y ayunarán como lo hacen también ustedes. Esto quiso significar en relación a su muerte y resurrección. De ahí que él haga use la figura del novio. Estamos en la boda, estamos en el año bueno de mi evangelio, de mi ministerio. Pero cuando llegue la persecución, ellos también ayunarán. Es decir, el ayuno continuará, pero con un motivo diferente
al que hasta ahora hemos tenido. Luego viene la parábola sobre el remiendo o la tela. Dice, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo porque se hace peor la rotura. Con un poco de contexto, en aquellos tiempos la gente era tan pobre que la mayoría tenía una o dos prendas de vestir, a lo sumo. No era fácil hacerse con una prenda de vestir porque todavía no existían los adelantos técnicos que permiten que una persona pueda vestir con muy poco costo. Era una prenda de vestir, era algo costoso. Y por lo tanto, cuando se rasgaba esa prenda de vestir por el uso o el desgaste, lo normal y habitual era ponerle un parcho, no comprarse otra nueva, porque usted no tenía los medios para hacerlo. Entonces Jesús, que estaba rodeado de personas que se están poniendo los parchos porque no tienen lo efectivo para comprar ropa nueva, dicen, nadie le pone un remiendo de tela nueva a una ropa vieja, no solo porque se ve mal, sino porque se rompe. El tejido nuevo ala con fuerza y lo que hace es que lo desgarra. De esta manera Cristo estaba tratando de ilustrar la relación que hay entre su evangelio, la buena nueva que él traía, y el Antiguo Testamento. Lo que yo vine a traer no anula lo anterior, pero no se puede emparchar directamente con lo anterior porque lo que hace es peor la rotura. Y para exaltar o enfatizar todavía más este punto, viene la tercera y última de las parábolas en la que dice sobre los vinos y los odres. Dice, nadie pone un vino nuevo en un odre viejo porque lo rompe, lo de guañanga, como dice el dominicano. Entonces, ¿por qué? Bueno, que el vino nuevo es joven, está lleno de químicos, que cuando eso expanda, rompe un odre viejo. En aquel tiempo se estilaba que la gente ponía el vino y las cosas preciadas, líquidas, en envases de algún tipo de arcilla o con un recubrimiento de alguna piel animal. Bueno, dicho esto, ¿cuál es el significado de esta parábola del vino nuevo? El vino nuevo es el Evangelio de Cristo, que Él viene a depositar en un odre nuevo, en una nueva generación, de la cual somos parte tú y yo, para que ese vino nuevo, en una mentalidad nueva, que es lo que representa aquí el odre, germine gozo, liberación, paz y todo lo bueno que Dios tiene para darte. Pero ojo, dice, el vino nuevo en la mente vieja, en el odre viejo, se echa a perder. Luego, si hemos de atesorar y disfrutar el vino nuevo y el vino bueno que Cristo tiene para darnos, es necesario despojarnos de los hábitos, la mentalidad, las tradiciones de aquella vieja vida. Porque un vino nuevo, dice, en un odre nuevo se conservan mutuamente. Hay gran verdad y sabiduría en esta palabra. Bien, pues hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero sinceramente que el Señor te permita a ti, lo mismo que a mí, sacar lo mejor de esta enseñanza y poder ponerla por obra. Ciertamente Cristo tiene autoridad, tiene poder y tiene muchas cosas buenas para cada uno de nosotros. Pero Él dice también, nadie que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás es digno del reino de Dios. Ábrete a tener una mentalidad nueva, a liberarte de aquellas tradiciones, aquellos hábitos que todavía no te permiten disfrutar el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Amado Dios Padre, te pedimos en el día de hoy que tu vino nuevo, que tu palabra, que es dulce como la miel y trae liberación y poder a nuestras vidas, no tenga obstáculo en nuestras tradiciones, en nuestra mentalidad, en nuestra pasión por las cosas mundanas, sino que antes bien, por tu sola gracia y poder, cuando tú nos llames, respondamos, heme aquí, envíame a mí. Que en nuestro corazón abone tu evangelio, fruto de obediencia, de gracia, de amor, de perdón, de misericordia y de gozo. Es nuestra oración y deseo. Que como bien tú dijiste, que no son los médicos quienes están llamados a ir a donde los sanos, sino que antes bien son los enfermos quienes tienen necesidad de médicos. Tú nos ayudes a entender que tu amor fue tan grande, que cuando estábamos tan enfermos que ni reconocíamos nuestra enfermedad, tú viniste a nuestra vida, como lo haces hoy, y lo haces en la vida de todo aquel que lo pida, por tu sola gracia y poder, para sanar, limpiar y restaurar aquello
que parecía como aquel vestido viejo, como aquel odre viejo, se había perdido. Sálvanos, Señor, y trae a nuestra vida gozo, paz, liberación y todo lo bueno que en tu propósito para este tiempo preparaste para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Esperamos verte en la próxima semana en una nueva lección de nuestra escuela, en este mismo medio, y aquí nos veremos Dios mediante. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Comparte este video para que otros también sean edificados. Regresamos el próximo lunes con otra enseñanza de bendición. No te la pierdas.